En el anterior episodio hablamos de las múltiples debilidades del ejército marroquí. De hecho, os voy a dejar abajo una lista de reproducción porque también vamos a ver las debilidades y las fortalezas de España. Y hablando de fortalezas, en este vídeo hablamos de las fortalezas de las Fuerzas Armadas de Marruecos. Y es que sí, nuestro ejército es en principio mejor que el suyo, pero siempre se ha hablado de lo que se conocía como la brecha. Sin embargo, todas las autoridades militares de España constatan que esa brecha se está cerrando. Así lo afirmaba el ex Gemad, la máxima autoridad militar, jefe de Estado Mayor de los Ejércitos, el general Fernando Alejandri. Atentos. Bueno, nosotros siempre hemos hablado, Yago, de que había una brecha entre ellos y nosotros. Y es cierto, siempre ha habido una brecha. Nosotros no es que conozcamos muy bien al ejército o a las fuerzas reales marroquíes, pero sí tenemos la información suficiente como para saber que hay una brecha fundamentalmente tecnológica, de preparación, de operatividad entre ellos y nosotros. Les conocemos, peor de lo que debíamos, pero les conocemos y en virtud de eso sabemos que hay una brecha entre ellos y nosotros. Pero la brecha se va cerrando. Se va cerrando porque los marroquíes han encontrado financiación. Probablemente no en sitios muy claros, pero en el libro cito alguno. Han encontrado un socio privilegiado, un socio muy importante, un socio que tiene un papel importantísimo en la Alianza Atlántica, en Europa y en el mundo occidental. Y la brecha se va cerrando. Y ellos siguen invirtiendo y nosotros no. Y la brecha se sigue cerrando. Y entonces, pues dentro de poco, yo sé que para Marruecos, y he tenido el privilegio de tratar con el inspector general de las Fuerzas Reales marroquíes, yo sé que para Marruecos nosotros no somos el enemigo. Y eso lo tengo bien claro. Pero no somos el enemigo en la situación actual. Si la situación cambia, puede que pasemos a serlo, o puede que pasemos a ser el adversario. Pero entonces, ¿de qué manera han cerrado exactamente esa brecha los marroquíes? Vamos a verlo. Así que yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de esta comunidad interesada en asuntos militares en español, y ahora, comencemos. Pero un momento, perdona que te interrumpa. Que sepas que este día 15 y 16 de julio emitimos el webinar en The Political Room en exclusiva sobre Marruecos. Vamos a traer a gente que va a abordarlo desde el punto de vista de la relación en materia de terrorismo y lucha contra el terrorismo de Marruecos. Vamos a tener al gran Jesús Manuel Pérez Triana, que conoce además a la perfección toda la situación de seguridad en el Magreb y en el Sahel. Yo mismo os voy a hablar de los últimos armamentos adquiridos por Marruecos, cuáles son más preocupantes de todos, por qué líneas van sus adquisiciones, en fin, esos y otros muchos ponentes de reconocido prestigio, como el mismísimo Ignacio Zembrero, van a tomar parte en el mismo. Por 10 euros al año tenéis acceso a este webinar y a todos los demás del año y a todos los artículos de pago. Creo que es un precio pues bastante asequible, así que si os interesa os dejo abajo el enlace y os invito a adquirirlo ahora. Bueno, en realidad basta con examinar el gasto militar de Marruecos en la última década. Si en 2013 el gasto de defensa marroquí alcanzaba el 4% del PIB, en 2020 dio un gran salto y pasó al 5,6% del PIB. Y en ese mismo periodo España ha pasado del 0,9% al 1% del gasto del PIB. Y dentro de todos los gastos que ha hecho Marruecos, para mí aquel al que le tenemos que tener más respeto, porque es el más peligroso para nosotros, son los fuegos de largo alcance. Fuegos de largo alcance que permiten a Marruecos batir blancos hasta Cádiz y Málaga, disparando desde su territorio. En concreto, la todopoderosa DCSA, la agencia que controla la exportación de armamento de Estados Unidos, ha confirmado que les han vendido 18 HIMARS como los que se han utilizado en la guerra de Ucrania, y 40 aún más potentes ATACMS, dotados de 72 misiles con alcances de hasta 92 kilómetros. Y no acaba aquí la cosa. Los israelíes son sumamente opacos con su exportación de material militar, pero al final muchas cosas salen y se saben. ¿Y qué le han vendido a Marruecos? Dos armas que para mí también serían muy preocupantes. Municiones merodeadoras de tipo Harub y Harpy. Básicamente dos alas con una cabeza explosiva
con unos alcances respectivos de, atentos a esto, 500 y 1000 kilómetros. En duro contraste, España apenas tiene 46 misiles Taurus custodiados en los arsenales del Ejército del Aire y guardados como oro en paño. 46 excelentes misiles, pero no hay más. Así que sí, si Marruecos usara este arsenal adquirido en 2023, armas israelíes y estadounidenses, no solo no tendríamos un antídoto, un buen sistema de defensa antimisil, sino que tampoco tendríamos una respuesta de misiles a su misma altura. En otras palabras, nos superan en la carrera de las salvas de los fuegos de largo alcance. Pero para ver hay que destruir. Perdón, al revés. Para destruir hay que ver. Y la verdad es que los marroquíes tienen 2 satélites, los Mohamed VI. En cambio, España tiene un solo y muy viejo satélite, el famoso Paz. Es decir, que en materia satelital nos superan. Y no es solo eso. También han adquirido drones con grandes prestaciones, de muy largos alcances, tanto de Israel como de Estados Unidos como de China. Y ya los han usado en combate y los han probado contra los saharauis, teniendo un efecto parece notable. Y sí, por supuesto, los marroquíes también han modernizado otras cosas. Han comprado 24 excelentes helicópteros de combate AH-64E Apache. Han modernizado su flota acorazada con los nuevos carros de combate M1A1 SA Abrams. Tienen una defensa antitanque envidiable y repleta de sistemas antitanque de todo el mundo. Y, gracias a las filtraciones de Ucrania, nos enteramos de que Marruecos ha recibido los sistemas antiaéreos de Israel Barak 8, ya que por suerte en esas filtraciones aparecía en una nota a pie de página. Pero es que no solo se han modernizado, acaban de recuperar el servicio militar obligatorio, lo que a las autoridades militares españolas les puso los pelos de punta. Y sí, ya sé lo que muchos me vais a decir, que la mili es un cachondeo, que el servicio militar no sirve para nada. Sin embargo, yo creo que la experiencia militar de la guerra de Ucrania prueba lo contrario. A veces las cifras son importantes y en este caso, para guerras de cierta intensidad y duración, indudablemente lo son. Pues sí, los reclutas forzosos son malos soldados, pero son muchos soldados, mientras que los ejércitos profesionales solo pueden combatir en guerras cortas o limitadas. Pero si la guerra es larga o de alta intensidad, Marruecos tiene a su disposición a cientos de miles de varones, mientras que países como España, a efectos prácticos, no tienen reserva alguna. Si acaso, la reserva de alta disponibilidad firmada por aquellos soldados veteranos que abandonan las Fuerzas Armadas, pero se mantienen como parte de ese programa de reserva. Hasta aquí lo obvio, gasto en defensa, modernización del material, aumento de los números gracias al servicio militar obligatorio, pero ahora vamos a por lo no tan obvio. Los ingenieros de combate. Los ingenieros se encargan de 3 cosas: favorecer la movilidad propia, dificultar la movilidad del adversario, o sea, contramovilidad, y la castramentación, o sea, construir fortificaciones, viviendas o lo que toque. Pues bien, históricamente los ejércitos árabes han sido buenos en ingenieros de combate, pero Marruecos tiene la meca de la ingeniería militar, el muro, la mayor línea fortificada del mundo. 4.000 kilómetros de muros continuos, de bases avanzadas, puntos fuertes, zanjas antitanque, posiciones para radares, posiciones para blindados, almacenes logísticos, búnkeres y similares, construidos y mantenidos durante 40 años para una guarnición de 100.000 hombres. Está claro que lo de los ingenieros marroquíes es un trabajo elogiable. Es decir, que los marroquíes tienen muchísima experiencia en castramentación, en construcción de fortificaciones y en contramovilidad, en poner obstáculos, porque esta gente está tendiendo campos de minas y poniendo alambradas a diestro y siniestro constantemente, que por cierto es algo que históricamente se le ha dado bien a los pueblos árabes por una cuestión de cultura militar que expliqué en este otro vídeo que os voy a poner aquí arriba, sobre la cultura militar árabe. Luego lo veis, porque lo que os tengo que contar ahora es muy interesante. Pero otra ventaja que tienen es el sistema de espionaje. La Direction Générale de la Surveillance du Territoire, que perdonadme, pero no sé francés, he intentado pronunciarlo como creo que se pronuncia el francés, es el servicio de inteligencia marroquí y tiene una enorme influencia histórica y una buena red de informantes en el Gran Magreb y en el Sahel. Pero además son aficionados a lo que se conoce como reclutamiento étnico. El reclutamiento étnico es muy sencillo, ¿no? Los servicios de
reclutan a gente de su propia nacionalidad, de su propio pueblo. Es muy característico en los chinos reclutar a gente de la diáspora china, es muy característico del Mossad reclutar a judíos. Por tanto, en el caso de los servicios marroquíes, que son muy extensos y muy poderosos en el Sahel y en el Magreb y en una parte de Europa, paréntesis, para que sobreviviera la monarquía había que estar atento a los movimientos antimonárquicos, incluso yihadistas, que se movían en la diáspora marroquí en Europa, por eso también tienen redes desarrolladas aquí. De tal manera que ellos, si necesitan información de inteligencia, siempre pueden recurrir al reclutamiento étnico y a tirar de la gente con la que ellos consideran pues, que pueden relacionarse y obtener este tipo de servicios. De hecho, es bien sabido que el servicio secreto marroquí utiliza las mezquitas en España, Holanda o Francia como piedra de toque de su sistema de inteligencia. Así que si necesitan información de un ejército adversario, pues oportunidades tiene. Máxime en ciudades como Ceuta y Melilla, en las que hay una población flotante marroquí del 35%, debido al comercio y al turismo transfronterizo. Y no hablo de españoles de origen marroquí, no, hablo exclusivamente de marroquíes que van y vienen atravesando la frontera a diario, un 35% de la población. Y al contrario, si nosotros quisiéramos averiguar información sobre sus bases militares o sobre sus bases aéreas, por ejemplo, tendríamos un pequeño problemilla, que son muchísimas. El ejército del aire marroquí tiene una cantidad tremenda de aeródromos y bases aéreas desplegadas por todo el territorio, entonces para la pequeña flota de cazas que tienen sería muy fácil dispersarse, y en ese sentido es difícil vigilar bien los movimientos de su fuerza aérea. ¿Recordáis que os expliqué que Hassan II atomizó las bases del ejército para evitar golpes de estado? Pues obviamente eso tiene muchas ventajas, como vimos en el vídeo anterior, pero también tiene ventajas. Por ejemplo, el número de bases militares es tal que resulta difícil de monitorizar tantos lugares, así que en caso de conflicto, los cazas, los blindados, la artillería marroquí pueden dispersarse a lo largo de decenas de bases de batallones, aeródromos y pistas de aterrizaje. Y por si todo esto fuera poco, es verdad que antiguamente se tenía muy vigilado al piloto marroquí. ¿Por qué? Porque en un golpe de estado es muy sencillo que un piloto derribe el avión presidencial. Y en ese sentido siempre les han querido tener muy vigilados. Pero a medida que han pasado ya 4 décadas sin golpes de estado y ha aumentado la confianza entre el rey y, digamos, las autoridades militares, pues cada vez hay menos reglas de este tipo, pueden salir más al extranjero, hacer más ejercicios, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues la calidad del piloto marroquí va aumentando. Y por si todo esto fuera poco, hay otro tema bastante preocupante. Desgraciadamente es cierto, los marroquíes tienen apoyo de Estados Unidos. Es verdad que en última instancia el país, Washington, mantiene sus bases militares en España. Con todo, los ejercicios African Lion entre ambos países son los mayores del continente negro y cada año se toman más en serio y permiten a los marroquíes aprender y mejorar. De hecho, ciertas unidades incluso disfrutan de la presencia permanente de instructores estadounidenses que les han permitido dar un gran salto de eficacia. Y por cierto, antes de acabar, recuerda que tenemos el webinar sobre Marruecos el 15 y 16 de julio. Así que os invito a suscribiros a The Political Room para poder verlo cuando os apetezca o incluso disfrutarlo en directo. Todos los enlaces ahí abajo, haz clic. Y sí, hay que reconocerlo, no es parte de las Fuerzas Armadas, pero el servicio diplomático marroquí, a la cabeza Bourita, ha conseguido grandes éxitos y ha conseguido granjearse el apoyo de Estados Unidos e Israel, incluso en materia industrial, lo que le da grandes ventajas a Marruecos. Así que por ahora esto ha sido todo. Os invito a ver toda la serie sobre debilidades y fortalezas de Marruecos y de España, que os dejo en la lista de reproducción ahí abajo en la descripción. Por lo demás, como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Como no puede ser de otra manera, si queréis apoyarme en Political Room, pues siempre lo agradezco. También podéis adquirir, siempre me confundo de lado, pues mi libro, mi obra. Igual es muy pretencioso decir mi obra, pero bueno, se titula Por un pedazo de tierra y creo que puede tener cierto interés, ¿no? Así que lo de siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí, gracias por ese interés, que tengáis un domingo excelente. Muchas gracias.